Primero te voy a pedir que te presentes, que me digas tu nombre, tu apellido y cómo quieres que te presentemos. Pues mi nombre es David Barea. Tenemos varios canales de difusión en YouTube, en Internet, como Hermanos Barea y el NUR para Todos. Y bueno, nos dedicamos también, aparte de lo profesional en particular, nos dedicamos a investigar y a difundir independientemente pues lo que vamos comprendiendo para que le pueda servir. ¿Cuándo comenzaste a sospechar que la Tierra no era redonda, como te habían contado? En nuestro caso, ya hace muchos años atrás, desde bien jovencito, nos empezamos a plantear muchas cosas en la vida, a cuestionar muchos aspectos y paradigmas oficiales. Y en cuanto a la cosmología, con la forma de la Tierra, pues hará unos 6 años, 7 que estamos en este cuestionamiento también. Y la verdad que ha sido un camino de ir incorporando información, conocimiento, y que nos ha ido llevando una puerta tras otra a profundizar en muchos campos y aristas. ¿Y qué fue lo que te hizo despertar para que te surgiera esta curiosidad? Pues en concreto, en el tema cosmológico de la forma de la Tierra, las observaciones a larga distancia. Algo que con las medidas oficiales de la Tierra esférica, de 6.300 kilómetros de radio, 12.000 de diámetro, 40.000 de circunferencia, se dan observaciones a larga distancia que son imposibles. Tenemos muchas, aquí en España están incluso que lo reconocen oficialmente, que no se podría ver cómo se ve todo lo que es la sierra de Mallorca desde Barcelona. Ellos te lo justifican que es por la refracción atmosférica. Lo que pasa es que con la refracción atmosférica, que sí que existe, que hace elevarse objetos que puedan estar muy lejos, pero no existe ningún experimento a nivel de laboratorio que haga elevar los objetos que están por debajo de la curvatura o en un nivel inferior al observador. Todos los experimentos que se hacen siempre son sobre el mismo plano de observación y ahí sí que incide la refracción atmosférica, pero no en una supuesta esfera como nos cuentan. Está también el famoso caso del skyline de Michigan, desde el otro lado del lago, y que se ve todo el skyline con los edificios. Son 500 metros ocultos que tendrían que haber y se ve todo el skyline perfectamente. También está el famoso caso también que se da en Buenos Aires, que se ve toda la costa de Colonia, en Uruguay, y se ve, no hay ningún edificio más alto que con las medidas oficiales se podría ver. Así que son múltiples las observaciones a larga distancia que existen, más hoy con la tecnología que está al alcance de todos nosotros, con cámaras, con ópticas, con zooms, y cualquiera lo puede demostrar por sí mismo, siempre y cuando tiene un mínimo de inquietud. Obviamente hay muchas más, la mecánica de fluidos, que siempre nos dice que el agua busca su nivel en reposo. Es imposible curvar el agua a un contenedor esférico, ¿no?, por su exterior, y el horizonte siempre se mantiene plano y a nivel de nuestros ojos cuando lo vemos, ya sea a nivel de mar, arriba de una montaña o incluso en un avión, y más allá cuando se tiran globos, como hemos tirado a 30-40 kilómetros de altura, se ve el horizonte totalmente plano y a la altura de los ojos. Así que son muchas las evidencias, para nosotros pruebas, para concluir que la Tierra no puede ser una esfera. Porque bueno, vamos por partes. Lo que comentabas de los edificios es porque si hay una curvatura en la Tierra no se deberían ver los edificios a lo lejos, según esta teoría, ¿no? Sí, bueno, hay quien le llama teoría, para nosotros es una realidad. Para nosotros precisamente la teoría es la esfericidad de la Tierra, ¿no?, con unas medidas oficiales, como te digo, de 6.300 kilómetros de radio, 12.700 de diámetro. Uh-huh. Entonces se ven observaciones como la que te comentaba de todo el skyline de Chicago. Sí, esto estamos viendo aquí, me ha sacado una foto, ¿no?, con un skyline de fondo, con el mar. Una fotografía real, real, no son imágenes computarizadas como las que nos ofrece la NASA muchas veces. Esto es una fotografía real y hay grabaciones reales en las que se ve todo el skyline, en este caso de la ciudad de Chicago, que está a 83 kilómetros de distancia. Hay una caída de curvatura de más de 500 metros, ningún edificio mide más de 500 metros, ni mucho menos, y se ve completamente entero. Uh-huh. Y el horizonte que decías que siempre es recto, ¿cómo crees que se debería ver si la Tierra fuera redonda?
A medida, el horizonte precisamente por eso tiene ese nombre, se llama horizonte por la horizontal, si no se curvaría, capaz que le hubieran puesto curvizonte, por seguir un poquito no sé, por hacer un poco más dinámico o entretenido, pero se le llama horizonte precisamente porque mantiene su línea horizontal, pero sobre todo en una esfera con ese tamaño, a medida que el observador se va elevando, el horizonte tendría que quedar por debajo. Y como te digo, todas las demostraciones y pruebas que se tienen siempre está a la altura del nivel de los ojos. Incluso con cámaras de altitud a 35 o 40 kilómetros de altura se mantiene recto y a nivel de los ojos. Y eso nos dice que no estamos viviendo en la esfera, tal con las medidas que nos cuentan. ¿Por qué hay alguien interesado en hacernos creer que la Tierra es esférica cuando es plana? Esto siempre es una pregunta que surge y nos gusta contestarla siempre que se nos aborda con ella al final, ¿no? Porque uno mismo se la tiene que ir respondiendo. Obviamente, en este sistema que vivimos, en esta sociedad, todos los engaños es por control. Por control puede ser múltiple. Control de tierra, de territorios, de recursos, sobre todo también un control mental. A la gente se le domina con el miedo y ocultando la información. Y la verdad que aquí se ve claramente todas estas facetas, se ven en lo que es la cosmología. Al final hacernos creer que vivimos en una esfera es como hacernos creer que vivimos en una prisión, una autoprisión que nosotros creemos ya que está todo explorado, que no existen más tierras, que no digo que hayan más tierras por explorar, pero podría serlo, ¿no? Entonces, al limitarnos con una esfera, ya pensamos que está todo descubierto y que no hay nada más. No hay nada más aquí, en el espacio exterior que nos hacen pensar y creer. Sí que habría mucho más, pero ahí solo pueden ir ellos. Para nosotros es un engaño. No entiendo por qué nos van a controlar más si la Tierra es redonda y no si fuera plana. Bueno, el tema de que si fuera plana, nosotros no sabemos dónde acaban las medidas de la Tierra. Podría ser que hubieran territorios mucho más allá de las tierras conocidas, ¿no? Nosotros barajamos este modelo, por ejemplo, que si bien no conocemos las medidas exactas, esto es una proyección azimutal, que está registrado como el nuevo mapa de 1886. Alexander Gleason lo patentó. Esto vamos a describir, ¿no? Esto es un mapa como los que estamos acostumbrados a ver de la Tierra completa, pero abierto de tal forma que es un mapa circular, con el polo norte en el centro. Es un mapa circular con el polo norte en el centro y es como si a la pelota, a la esfera, le hiciéramos un agujero por abajo y lo abriéramos. Entonces, lo que es el culo de la esfera, que sería la Antártida, nos queda todo en el exterior, bordeando. Entonces, esa Antártida, que por cierto no se puede pasar del paralelo 60, no sé si lo sabéis, el Tratado Antártico prohíbe pasar libremente del paralelo 60, con lo cual no hay libre circulación a ese territorio de la Antártida, ¿no? Supuestamente para proteger a 4 pingüinos cuando después están cargándose el mundo y tirando bombas entre países. Pero allí están todos de acuerdo en proteger esa zona. Entonces todo el anillo antártico que rodearía la Tierra conocida, no sabemos si más allá existen más territorios por descubrir con más recursos. Vale, porque en esta teoría la Antártida que rodea toda la circunferencia sería el límite que conocemos de la Tierra. El límite conocido. Para los 60 no hay libre circulación. Existe el Tratado Antártico y todos se ponen de acuerdo igual que en el espacio. ¿Y si alguien intenta cruzarlo, qué pasa? Pues ha habido algún caso, está incluso documentado, de entrada te viene la Marina y te abordan, o incluso militares a través de aviones. Está prohibido, está militarizado. Es un tratado antártico. Entonces, existen los límites legales, como en este caso, y luego también existen los límites físicos de temperatura, de las condiciones extremas que se dan en esos territorios. Y uno de los argumentos que muchas veces se utiliza, de hecho tú mismo antes me lo comentabas, ¿no? Que ninguno de nosotros somos astronautas ni hemos visto la Tierra desde el espacio. Claro, pero tampoco nadie la ha visto plana. Bueno, aquí todas las experimentaciones que se hacen se ven planas, como la que te comentaba antes de Chicago, de Colonia, de Buenos Aires, aquí la de la montaña también, de toda la costa de Mallorca. Todas las experimentaciones que se hacen se ve plana. Lo que no se puede hacer es subir más arriba para poder ver y abarcar una observación de toda la Tierra completa. Nosotros nos tenemos que creer en las imágenes, que no fotografías, en las imágenes que nos muestra la NASA. Ahí está el principio de autoridad y el que quiera creer en una religión que para nosotros ha convertido todo el tema astronómico.
porque hay que creer en ello sin poder comprobarlo. O sea, nadie ha salido a la Tierra, al espacio, para comprobar si realmente es esférica o no, salvo los supuestos astronautas. Sí han salido, ¿no? Expediciones espaciales, astronautas, sí han salido. Hay que creérselo. Eso para mí me lleva a un dogma, a una fe, a una religión. Realmente el tema de la NASA es muy cómico, te diría, porque si buscas un poquito, yo te puedo pasar vídeos, invito a cualquiera a hacerlo, a buscarlos, los va a encontrar. A pesar de toda la censura que existe en las redes, se les ven los cables, directamente están agarrados con cables. El sistema lo tienen patentados ellos mismos, es el sistema Argos, y con cables de 1 milímetro se puede levantar 80 kilos de peso y no se ven, y menos hoy con las técnicas que hay. Cuando dices cables, cables de... ¿Te refieres cables de verdad? No es una metáfora que se le ven los cables. No es ninguna metáfora. Busquen el show de David Copperfield hace muchos años ya, que salía volando en sus espectáculos en los teatros. Y que en estos cables es... Se quedan trabados con los brazos, con las piernas, las camisetas, se les suben. Sí, realmente es bochornoso el espectáculo cuando alguien se pone a verlo. No tienen vergüenza. ¿Pero de astronautas, quieres decir? ¿Del espacio? En el espacio, sobre todo en la ISS, en la supuesta ISS que está orbitando la Tierra a 400 kilómetros de altura. Sí. Igual que las imágenes de cuando fueron a la Luna, también. Se dan tirones, se saltan, se quedan enganchados. Un espectáculo bochornoso. Pasa que ninguno de nosotros se había puesto a mirarlo, hasta que empezamos a cuestionar toda esta cosmología oficial y empezamos a encontrar todas estas imágenes, vídeos, muchas veces manipulados, ninguna fotografía de la Tierra desde el espacio completa, ninguna, todos son imágenes, composiciones digitales que supuestamente envían los satélites. Y bueno, más allá de la truchada del alunizaje que hicieron en el 69, ¿no? Que por cierto todavía desde el 72 estamos esperando que vuelvan humanos a la Luna. Cuando dices que no son fotografías, ¿son imágenes? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no es lo mismo una fotografía directa, real, con la luz, que se queda de alguna manera guardada para después imprimirse, que una composición digital que se crea a través de datos numéricos que fueron procesados, son imágenes procesadas. Y luego se enganchan y hacen composiciones. Esto, por ejemplo, que ves aquí. Esto no es una fotografía, esto es una composición digital a la cual después se le plasman nubes por encima y bueno, con las técnicas que hoy en día ya hacen virguerías. Pero es increíble buscar estas imágenes, estos vídeos y darse cuenta de cómo se están mintiendo cada año tras año, ¿no? Con el tema de la NASA. Creo recordar que son 58 millones de dólares al día que se lleva la NASA. Súmale la ESA, la JAXA, la rusa, súmale todas las agencias, súmale todo el negocio espacial ahora con los satélites, etcétera, etcétera. Es un lavado de dinero auténtico. Pero la teoría de que la Tierra no es plana, o sea que la Tierra es redonda, es mucho anterior a la NASA. Ya todas estas... Que la Tierra es esférica. Sí. Mira, es que resulta que el debate nunca ha estado cerrado. Cuando te pones a investigar un poquito te das cuenta de que siempre se ha seguido cuestionando, se han escrito libros, han habido incluso científicos que lo ponían muy en cuestión, ¿no? El tema de la felicidad de la Tierra. Entonces el debate de alguna manera se cerró en el 69 ya con la llegada de los estadounidenses a la Luna. Ahí lo quisieron cerrar, obviamente no pudieron. Y aquí además hay dos cosas. Estamos hablando de la cosmología en cuanto a que no sería esférica y sería plana por todos estos argumentos, incluso pruebas que te estoy diciendo y mostrando delante. Pero bueno, además me estás mostrando sí, las fotografías tenemos más, te las he mencionado antes, ¿no? Pero la verdad que yo mismo me he ido a un lago también a 7 kilómetros de distancia, he hecho pruebas, tendrían que haber 2 metros de caída de curvatura y se nos veía a nosotros a ras de agua. Entonces no vuelven a cuadrar las medidas esféricas. Pero bueno, ahí para quien lo quiera buscar, nosotros nunca pretendemos convencer a nadie, ni mucho menos. Es una investigación que cada uno tiene que hacer, pero digo que habría dos cosas. Una es la planicie de la Tierra y otra es el no movimiento de la Tierra, porque la Tierra sería plana y estacionaria. Lo que se estaría moviendo es el Sol, la Luna y las estrellas, y no nosotros, en ninguna rotación. Antes que hablábamos del horizonte, ¿qué es el horizonte? Si no hay curvatura, más allá del horizonte, de esa línea que nosotros vemos, ¿qué hay? Aquí también es muy interesante el tema del horizonte, siempre lo proponemos en estos términos.
Si las observaciones a larga distancia no cuadran, porque se ven objetos que no deberían verse, ciudades, montañas prácticamente completas, entonces el horizonte no puede ser geométrico. Entonces el horizonte obviamente es óptico. La óptica nuestra forma de ver es el que separa el cielo de la tierra. Ese es el horizonte. Pero es óptico. En ningún caso es geométrico. Porque si fuera geométrico debería cumplir las medidas oficiales de la tierra esférica. Y no lo hace. No entiendo esto. O sea, el horizonte es creado por nuestra forma de verlo, quieres decir. El horizonte separa el cielo de la tierra. Está relacionado con el punto de fuga, que es como vemos nosotros con nuestros ojos. Esto los arquitectos lo saben muy bien, ¿no? Los que dibujan el punto de fuga de toda la vida, y ahí se separa el cielo de la tierra. Ese es el horizonte visual, óptico. Pero si fuera un horizonte geométrico, no podrían verse las observaciones a larga distancia que se dan. Porque tenía que cumplir unas medidas oficiales que nos han dado de la Tierra. Y más allá de ese punto óptico, está la Antártida, entonces. Sí, como te digo, en nuestro modelo que planteamos estaría el polo norte en el centro y alrededor estaría toda la distribución de las masas continentales que conocemos, más o menos con las medidas que nos dicen, aunque tampoco lo sabemos. Insisto, a partir del paralelo 60 está prohibido navegar libremente, y luego estaría lo que es el anillo antártico. La Tierra, como ves aquí, se circunnavega, que quiere decir que se da vuelta en círculo. Igual que el avión, la propia palabra del avión significa aeroplano, significa que vuela sobre un plano. De hecho, también es muy interesante buscar los manuales de los propios pilotos de avión y encontrarte los pilotos sí saben la verdad. No, los pilotos saben que vuelan sobre un plano y que vuelan de punto a punto, pero tampoco saben la verdad absoluta, porque además oficialmente un avión comercial vuela a unos 10 kilómetros de altura, y a 10 kilómetros de altura no se puede ver ninguna curvatura de la Tierra, ni con las medidas oficiales que te dan ellos. Tendrías que elevarte a 15-20 kilómetros para poder ya empezar a ver la curvatura de la Tierra, lo cual no ocurre cuando nosotros hemos lanzado globos aerostáticos con cámaras que van a 40 kilómetros de altura y se sigue yendo recto. No se ve ninguna curvatura. Con lo cual aquí tampoco se cumple. Pero los pilotos de avión, los cuales... ¿habéis lanzado globos aerostáticos a 40 kilómetros? Sí. Y... con una cámara rectilineal que no es ojo de pez y el horizonte se ve recto. Y después esa cámara lograsteis que el globo bajara y recuperar la cámara. Claro, porque lleva un sistema de GPS para recuperarlo. Exacto. Se pierde la señal cuando sube muy arriba y cuando vuelve a caer a cierta distancia de la Tierra se vuelve a recuperar la señal y se lo va a buscar. Lo hemos hecho nosotros en multitud de experimentación libre en todo el mundo. En Estados Unidos hay muchísimos. Cuando dices nosotros, ¿a qué te refieres? Bueno, el movimiento de la Tierra plana, de alguna manera, el cuestionamiento cosmológico lo forma mucha gente de muy diversa índole. Hay pilotos de avión, hay astrofísicos, hay astrónomos, hay directores de efectos visuales, hay directores de cine. Nosotros, que estamos un poquito más visibles en todo esto, organizando eventos desde hace ya 4 o 5 años, pues contacta mucha gente con nosotros. Entonces allí es muy diverso, es muy variada la gente que hay, y hay comunidades en España, hay comunidades en todo el mundo, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Entonces, pues cuando digo nosotros me refiero a nuestro grupo a lo mejor más cercano. Tenemos también en Argentina el grupo de ARFLAT, que también ha hecho varias experimentaciones de este tipo y de otros. Y también en Estados Unidos hay muchísima gente lanzando globos de gran altitud. ¿Y qué te hace confiar más en esta gente que ha lanzado los globos que no en la NASA, por ejemplo? Bueno, lo de la NASA, como te digo, su principio de autoridad se cae por los suelos cuando vemos las imágenes que se le han enganchado los cables, que es verdaderamente cómico, ¿no? O se salen burbujas cuando no tendrían que aparecer, etcétera, etcétera. Además que no nos enseñan ninguna imagen real de la Tierra, ninguna fotografía real, todos son imágenes, composiciones digitales. Búsquenlo ustedes mismos, no van a encontrar ninguna fotografía real de la Tierra completa desde el espacio. Y los globos que se han lanzado y se han recuperado las cámaras, sí sí confías en... Son grabaciones reales, sin cortes, sin manipulación. No son composiciones, son imágenes de vídeo directamente. Y hay muchísimas. Pero lo que te decía también... ¿Y tú las has visto? Sí, nosotros incluso hemos tirado varias. Sí, tanto en Argentina como en España, claro. Sí, por eso te digo. Y yo también he hecho mis experimentaciones en lagos, por ejemplo, a larga distancia que te comentaba. Fuimos al pantano de Mediano, ahí en Huesca,
hace un par de años, a hacer una experimentación a larga distancia de 7 kilómetros de distancia, medido con GPS desde un lado hasta el otro, y con la cámara a 7 kilómetros de distancia a ras de agua tienen que haber más de 2 metros de caída de curvatura. Y nos veíamos en el otro lado. Estaba la otra persona subida en una tabla de paddle surf. Entonces no existe ninguna curvatura con las medidas oficiales que nos cuentan. ¿No puede ser porque uno estuviera más alto que otro? Estamos a nivel de agua. Por eso te digo que el agua siempre busca su nivel de reposo. Mecánica de fluidos. Yo no me puedo explicar cómo el agua se puede remontar en plano, en reposo de un lado. Por la gravedad, ¿no? Bueno, pero primero que el agua siempre busca nivel, ¿no? Y luego lo de la gravedad también está... Nosotros lo cuestionamos también, lo ponemos bastante en entredicho las cosas por la gravedad. Primero, ¿de qué modelo de gravedad estaríamos hablando? ¿El de Newton o el de Einstein? Porque la gravedad que se aplica aquí en la Tierra oficialmente, en el espacio se aplica otro tipo de gravedad. Nos dicen la tremenda absurdez de que se dobla el tiempo y el espacio, cuando son dos conceptos humanos, la malla del tiempo y del espacio. Pero si bien aquí en la Tierra se aplican también la gravedad de Newton un poquito, para nosotros la gravedad no está demostrado que sea una fuerza, porque no está demostrado con ninguna experimentación científica que un cuerpo atraiga a otro solo por su masa. Eso es ¿Cómo que no está demostrado? La gravedad oficial, que te dicen que un cuerpo atrae a otro cuerpo solo por su masa, y por eso cae todo al centro de la Tierra, las cosas caen por densidad. Las cosas no caen tanto por flotabilidad, pero por una supuesta gravedad que hace que un cuerpo con más masa atraiga a otro cuerpo con más masa, eso no está demostrado. Pero bueno, siempre nos nombran el experimento de Cavendish, que no vamos a ponernos ahora técnicos, pero simplemente te voy a leer las palabras del propio Newton, que las pueden buscar en la universidad, que están ahí recogidas en la Universidad de Cambridge, en las cartas que le enviaba Newton a su amigo Belday, en las cuales, respecto a la gravedad que se dice ser, ¿no? Él mismo decía esto: desearía que usted no me atribuyera a mí la gravedad innata, que la gravedad debiera ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia, a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, a través de la cual sus acciones y fuerzas pudieran ser transmitidas de uno a otro, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materia filosófica una facultad competente de pensamiento puede caer jamás en él. Entonces la gravedad que defendía Newton, que la que nos han hecho creer, ni el propio Newton se la creía, al parecer. Obviamente tiene que haber algo que medie entre los objetos, y ahí es cuando encontramos el electromagnetismo, la electrostática, con las mismas fórmulas que la gravedad oficial, que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero no porque un cuerpo con más masa atraiga a otro cuerpo con más masa, con menos. En este caso, cuando se plantea la cuestión de la Tierra plana, la primera pregunta que surge es cómo se explica que en un sitio ahora sea de día y en otro de noche, por ejemplo, o aquí invierno y en otro sitio verano. ¿Esto cómo se explica? Bueno, lo de que sea de noche en un sitio y de día en otro, creo que esto no es ni mínimamente serio. El que se lo plantea es porque buscan ridiculizar, ¿no?, con este tema. Siempre la burla, porque es simplemente el Sol sería mucho más cercano y mucho más pequeño. Entonces, cuando aquí, en el mapa circular de la Tierra, cuando en un lugar es de día, en el otro está siendo de noche. Y cuando el Sol va dando círculos, pues aquí es de día y en el otro lado estarían de noche. Y en cuanto a lo de las estaciones del año, pues el Sol en su movimiento, no sé si conoces lo que es la figura del analema. No. Pues mira, el analema es la figura de 8 que hace el Sol cuando lo fotografiamos desde el mismo lugar todos los días del año a la misma hora. Sí, entonces el Sol forma infinito, ¿no?, un símbolo de infinito que se llama lemniscata, que este sería el analema solar al cabo de un año completo. Cuando después hacemos una composición, se ven todos estos lugares y se ve como el Sol asciende y desciende y se ve como... Yo pensaba que esto era la Luna, no el Sol. La Luna también hace analemas, pero lunalemas. Pero en este caso, desde el 21 de junio al 22 de diciembre, lo que tarda un año entero el Sol en ascender y en descender. Entonces el Sol, como puedes ver aquí desde nuestro, entre comillas, hemisferio norte, para nosotros del Ecuador hacia el interior, cuando el Sol está más alto, el círculo que hace es mucho más chiquito.
porque aquí el círculo que tiene que hacer es mucho más cerrado. En cambio, a medida que el Sol se va abriendo y va llegando el invierno en el norte y se va acercando el verano en el sur, el Sol, el círculo que traza el Sol es mucho más grande, ¿no? Porque el recorrido que tiene que hacer es mucho más grande, más abierto. Entonces, con esto se explica perfectamente las estaciones del año en un modelo de tierra plana y circular. Vale, creo que lo entiendo. ¿Y alrededor hay algún tipo de capa o algo que cubra esta...? Mira, hay mucha gente que habla de un domo, de una cúpula. Sí. Y realmente, yo no te voy a mentir, no se sabe cómo se va a saber, ¿no? Si no podemos subir más allá de 40 kilómetros con globos aerostáticos que se pueden lanzar, 80 como mucho con los globos militares. No sabemos, no hemos ido allí arriba a poder observar y experimentar. El objeto de experimentación es la Tierra, y aquí en la Tierra se pueden hacer y se deberían hacer por todas las pruebas empíricas para demostrar que sí es o no esférica, que a nosotros todas nos han dado que es plana. Lo que pueda haber arriba, podemos hablar de que hay gases, como el hexafluoruro de azufre, por ejemplo, que puede cristalizar a determinadas temperaturas. Esto también se sabe, ¿no? No está escondido. Y podría ser que este gas y muchos otros existieran arriba del todo y pudieran de alguna manera cristalizar, pero no sabemos si existe un domo o una cúpula. Yo entiendo que estamos en un sistema cerrado. Lo que es una locura es que nos hagan creer, primero, que vivimos en una esfera que está rotando sobre sí misma a 1600 kilómetros por hora, que además está viajando en traslación por un universo infinito en expansión, a millones de kilómetros por hora también por las galaxias, y que encima están cada día entrando y saliendo cohetes, con lo cual cada vez que sale un cohete o entra, estaría rompiendo esa barrera de equilibrio. Y el vacío absoluto del espacio nos mandaría a todos, nos desintegraría al momento, ¿no? Explosionaríamos. Si fuera así, con el modelo oficial nos dice que existe el vacío absoluto alrededor de la Tierra y que gracias a nuestra capa atmosférica y a la gravedad se mantiene. Pero precisamente esa barrera de equilibrio también nos dicen que están cada día saliendo cohetes al espacio exterior. Se estaría rompiendo esa barrera. Es tan fácil como cuando pones a hervir agua y para que hierva antes pones una tapa por convección para que se mantenga antes la temperatura y la puedas mantener. Y cuando abres la tapa, toda la temperatura se va a buscar también a igualarse con la que está fuera. Pues esto estaría ocurriendo cada día en la Tierra esférica con los cientos y miles de cohetes que salen al espacio. Y volviendo otra vez a la pregunta que te hacía al principio, que me decías que solías responderla al final, yo después de todas estas explicaciones sigo sin saber por qué alguien puede estar interesado en que la Tierra sea esférica y no plana. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que te contesté, capaz que no lo vamos a repetir. Igualmente esta pregunta se la podrías hacer a un sociólogo, a un psicólogo, y seguro te la responde mucho mejor, porque siempre se trata de control de la población a nivel mental. Podría tratarse de control de tierras, control de recursos, pero sobre todo de control de la población. Vivimos en una sociedad que precisamente ahora nos vamos a la total digitalización, vamos a estar sometidos al control total, ¿no? A nivel económico, con la CBDC que vienen. ¿Pero por qué nos van a controlar más si la Tierra es redonda? No entiendo. Te insisto, si en un modelo plano, más allá de la Antártida, no sabemos si hay más tierras, si hay más recursos. Este podría ser un motivo. ¿Vale? En una esfera te están encerrando psicológicamente. Esto es como una prisión mental. Tú solo te autoaprisionas. Es como cuando en la pandemia nos encerraron a todos y no salíamos de casa. La gente estaba muerta de miedo y se pensaba que le iba a contagiar. Y cuando sí salía a la calle, ella misma se encerraba, además de que aplaudía. Entonces, un poquito el síndrome de Estocolmo. Pero esto es una cárcel mental. La gente, si hay más territorio, si fuera de otra manera, ya ni te lo planteas. Tú ya creas una realidad en el subconsciente de la gente. Ya no se plantean otras posibilidades. Vale, porque entonces la teoría es que más allá de este territorio que conocemos hay más superficie. Es una teoría. Es una teoría. No, evidente, como lo que hay de arriba no podemos ir a comprobarlo, lo que hay de aquí tampoco, porque existe el Tratado Antártico, insisto, que no deja pasar del paralelo 60. ¿Y cómo puede ser que nunca nadie jamás haya cruzado eso en tantos miles de años? Bueno, lo de los miles de años no sé cuántos años lleva lo que tenga la Tierra. No lo sabemos, yo tampoco lo sé, desde luego. Pero bueno, supongo que sí, que habrá quien haya cruzado. Lo que te comentaba antes también, más allá de la burocracia, de las prohibiciones
del Tratado Antártico, allí el tiempo y las condiciones de temperatura son extremas. Tampoco es fácil sobrevivir más allá de la Antártida. Y a lo mejor puedes sobrevivir una temporada y luego para volver. Mira, hay una entrevista que le hicieron al capitán Richard Byrd de la Marina de Estados Unidos en la televisión pública de Estados Unidos. Se la hicieron hace 1960 y pico, me parece que fue, cuando empezaron a hacer las primeras operaciones allí en la Antártida, High Jump y entre otras. Y él dijo que allí en las tierras antártidas había un vasto territorio por conocer y por explorar más grande que Estados Unidos. Yo no sé si es verdad, si se lo inventó, pero bueno, hay gente que sí que ha estado por allí y ha hecho manifestaciones. Hay muchas expediciones en la Antártida, hay gente que está. Hay expediciones en la Antártida, lo que pasa es que no es tan fácil hacer expediciones en la Antártida, te tienen que dar muchos permisos. El propio Tratado Antártico, hay unas multas multimillonarias por dejar basura, por dejar excrementos, entonces no son fáciles, ellos te tienen que dar los permisos, entonces ellos saben dónde estás en todo momento. Muchas veces lo que se hace es cruzar de un trocito a otro de la Antártida, no se hace una circunnavegación completa. No existe, por ejemplo, ningún vuelo. Todos los vuelos y los barcos lo que hacen es circunnavegar la Tierra, que son darle vueltas en círculo, respetando siempre ese Tratado Antártico. No hay ningún vuelo en avión ni viaje en barco que pase por el sur, dando la vuelta a la esfera. ¿Entiendes? Quieres decir que los vuelos que hacemos van en horizontal y ninguno de este a oeste, de norte a sur. De norte a sur hacen un trocito, pero ninguno pasa por debajo. Da la vuelta polos. Completa. Exacto, también es más que curioso. Siempre, claro, oficialmente te dicen que no, que está el Tratado Antártico, que tienen que cuidarse, que no se vayan tan lejos de un puerto o un aeropuerto al que puedan aterrizar por seguridad, etcétera. Pero no hay ninguno. Y no puede ser por las condiciones atmosféricas también y climáticas, que un avión no resistiría a esa temperatura tan baja. Sí, puede ser, pero es que el caso de los vuelos también se dan casos muy curiosos en los que es que ni de cerca. Y cuando lo pones, ni de cerca pasan por donde tendrían que pasar. Y cuando lo pones todo en un mapa plano, cuadran perfectamente porque van en línea recta. Hombre, no, los vuelos sí que hacen el camino más corto suele ser en curvo, ¿no? Por ejemplo, para ir de aquí a, no sé, a la costa de Estados Unidos hacen como una leve curva y es el camino más corto. Y ahí está, que podríamos hablar de las líneas loxodrómicas o ortodrómicas en la esfera, pero cuando lo pones la esfera en un plano, en una distribución azimutal, plana, circular, te das cuenta que los vuelos de los aviones lo que hacen es ir en línea recta, que es el camino más corto entre dos puntos. La curva que tú crees que hacen en la esfera cuando lo pones sobre este otro mapa, esta proyección, es en línea recta. Vale. Y entonces tú dices que cuando te despierta esta curiosidad, entiendo que un día mirando al otro lado del horizonte y viendo unos edificios, ¿no? Y cuestionándote por qué se veía aquello. Bueno, en este caso fue a través de unos vídeos que nos llegaron, en la que la gente de a pie hacía experimentación, porque como te digo, a lo mejor hace 50 años era muy difícil, hace 100, 200 años era imposible, pero hoy en día tenemos la tecnología al alcance de cualquiera de nosotros, con un buen zoom, una buena óptica, con las cámaras que hay, los telescopios. Entonces la gente de a pie empezó a hacer observaciones a larga distancia y a mí me llegó uno de esos vídeos y luego ya nos pusimos nosotros a hacer las nuestras también. ¿Y qué pasa por tu cabeza y la de tu hermano, que entiendo que empezasteis todos en el mismo, juntos en este proceso, cuando de repente descubres que, o sientes que has vivido en una mentira, que la realidad es otra? ¿Cómo afrontas tu nueva realidad a partir de ahí? Pues es interesante esa pregunta. Desde luego te cambia mucho de lo del paradigma, ¿no? que tienes, de la propia cosmovisión y la propia cosmología, que es algo de lo más importante que hay en la vida de un ser humano. Pero si bien pasas por para nosotros fue un breve tiempo de disonancia cognitiva, que se dice, porque tu sistema de creencias se viene abajo. Pero bueno, también nos había pasado en tantas otras cosas, ¿no? Ya te digo, hace muchos años veníamos también de revisionar muchos otros temas, incluso científicos, oficialmente así considerados, como el tema médico, y tantas teorías que sostiene, que no son incomprobables. Entonces pues fue uno más. Y si bien pasas por un periodo de duelo, de luto, pero de lucha interna, ¿no? Por eso el duelo es como un combate interno. Pero bueno, al final pues la realidad de uno le hace seguir investigando, seguir comprobando
y hasta el día de hoy, son 6 años ya prácticamente que llevamos en este camino del cuestionamiento cosmológico y todavía no hemos encontrado ninguna sola prueba que dé lugar a la esfera, a la cual ya dejamos de lado hace mucho tiempo. Pero bueno, yo si mañana me demuestran que la Tierra es esférica, estoy dispuesto a volver a creer en la esfera. Pero claro, viene siendo difícil con la cantidad de pruebas y evidencias que hay sobre la mesa de que vivimos en una Tierra plana y estacionaria. ¿Nunca has dudado en estos 6 años de esta nueva realidad? Lo que me ha llevado a más dudas es esa, sobre todo también a plantearme el absurdo y la locura que supone creer que de la nada surgió todo, que de una explosión como el Big Bang surgió todo, que los planetas se formaron después de esa explosión, el azar llevó a que la Tierra tuviera vida, que la Tierra es insignificante, que somos una mota de polvo en el espacio, que encima nos hacen creer que el azar y la evolución, que venimos de la gallina después del mono y después se convirtió en humano, de todo eso que quitaron al creacionismo de alguna manera. Yo tampoco no soy religioso ni mucho menos, lo que sí que me considero es espiritual, pero pensar que de la nada salió todo y que todo es fruto de la casualidad, del azar y que somos insignificantes, eso sí que me parece una barbaridad, ¿no? De lo cual cada día he ido dudando más y acrecentando de alguna manera el conocimiento por mí mismo de lo que puedo conocer y experimentar por mí, y no por el principio de autoridad que me imponga ni una ciencia cientificista ni ninguna religión. ¿Y cómo se explica entonces el origen de la Tierra? Mira, yo no sé ni pretendo explicar el origen de la Tierra. Yo lo que sí que veo que han sustituido a algo, a una inteligencia, por el azar. Y eso es muy peligroso. Y lo estamos viendo las consecuencias en la sociedad materialista atea que vivimos hoy. Y lo que sí que veo yo en la naturaleza es que hay unos patrones, que hay unos ciclos, que hay una geometría, que hay una inteligencia, que hay unas proporciones. Eso lo puedo ver en cualquier lugar que mire yo de la naturaleza. Entonces ahí me da a entender y a comprobar que existe una inteligencia superior a la cual no me atrevo a poner forma ni nombre. ¿Quién es quien creó la vida, en definitiva? Desconozco, pero algo que nos hagan creer que todo fue fruto de la casualidad, de una explosión y encima de la nada. Como decía, ya los presocráticos decían que de la nada nada sale. Y esta gente nos ha hecho creer en todo eso y mucho más. Entonces han sustituido a Dios, por ponerle un nombre, como llaman todos, que han sustituido a Dios por el azar. Mañana van a sustituir a Dios por un extraterrestre y pasado mañana van a sustituir a Dios por un robot o por una inteligencia artificial. Así que bueno, ahí cada uno es el camino individual que le toca vivir. Nadie sabe qué hacemos aquí ni quiénes somos, pero a nosotros todo este cuestionamiento cosmológico nos ha hecho volver a replantearnos preguntas que habían quedado olvidadas, preguntas inherentes a todo ser humano que siempre han habido, de quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito, y nosotros nos las hemos vuelto a recoger y a replanteárnoslas en cada día y en cada segundo, y nos ha llevado a recorrer y a seguir haciéndolo, ese camino más individual de no creer en nadie, en ninguna religión, y construir nosotros nuestra propia realidad y cosmovisión. Un poquito es por ahí creo que respondiendo a tu pregunta. Y cuando dices que quieren hacernos creer, o ellos, ¿a quién te refieres exactamente? ¿Quién nos quiere hacer creer esta realidad? Pues primero los que se han inventado la esfera. Sí. ¿Que son quién? Bueno, el modelo heliocéntrico lo crean los mismos que inventaron la otra religión más seguida en el mundo, ¿no? Los arquitectos del heliocentrismo son todo, hay que mirar a la iglesia, todos llevan sotana. Han sacado fotos de Newton, de Galilei, de Copérnico, por ejemplo, ¿no? Sí. Isaac Newton, Athanasius Kirchner, Galileo Galilei, Maximilian Schell, todos de la orden del Vaticano, de la iglesia. Incluso la teoría del Big Bang fue formulada por Georges Lameth, que es un sacerdote belga. Imagínate, hasta eso está metida en la iglesia, ¿no? Entonces, pues ellos, de alguna manera, son los que, y todos estos personajes, en el caso de que existieran. Porque a saber si existieron, ¿no? Entonces, pues allí la ingeniería social existe, la manipulación de masas también existe. Hoy en día lo podemos ver muy claro, ¿no? En muchas aristas y muchas cosas que suceden en la sociedad, y para el que quiera buscar creo que es más que evidente.
Ujú. Podemos hablar del Instituto Tavistock, de Carnegie, de la Fundación Rockefeller, del control de la humanidad que quieren hacer. Podemos hablar de mucho hacia dónde nos llevan con la cuarta revolución industrial, del foro de Davos, con Klaus Schwab, etcétera, etcétera, que están hablando abiertamente que el humano se va a convertir en un animal hackeable y que lo van a tener que tener entretenido con drogas y videojuegos. Esto te lo dicen en el foro de Davos. Entonces tampoco se ocultan mucho. Se trata de poner la oreja donde te están diciendo y te están programando lo que va a suceder a día de hoy. Yeah. Claro, yo entiendo que una vez pones en cuestión esto, ¿no? Que es algo que tenemos todos asumido, que la Tierra es redonda, también esférica, perdona. También te cuestionarás muchas otras cosas. No sé si hay también otro tipo de teorías. No sé, a mí hubo algo que me llamó mucho la atención cuando fue Filomena en Madrid, que hubo una corriente de personas que defendían que lo que caía del cielo no era nieve, sino que era falso. No sé, este tipo de teorías, por ejemplo, ¿tú crees en esto o las defiendes o cuál es tu postura? Yo defiendo todo aquello que podamos comprobar. Entonces, lo de la Tierra plana a día de hoy para mí es más que comprobable. Luego, que hay manipulación a nivel de ingeniería social, también. Podemos hablar de un montón de escuelas y de institutos que lo elaboran, ¿no? Y cómo baja en línea todos los gobiernos del mundo, que nos están llevando hacia una planificación, una cuarta revolución industrial, todo el mundo a través de la digitalización, será el Internet de las cosas y también de las personas, pues eso también es más que evidente. En cuanto a lo de la Filomena que dices, yo no pude comprobar eso. Lo que sí que te digo que ahora se está hablando muchísimo, porque está en la agenda, porque buena parte de su implementación pasa por ella. Están hablando del cambio climático y para ello crearon su panel de expertos del IPCC y todo aquel científico que no estuviera en la línea oficial ha sido despedido, sacado de la academia, como fue el caso de Iván Gavier, que salió de la academia. Es muy reconocido por decir que el cambio climático se había convertido en una religión de la cual nadie puede dudar. Entonces estamos viendo cada día más evidente que la nueva ciencia, que es cientificismo, está lleno de teorías, es un consenso académico, se ha convertido en la nueva religión. Y eso pasa en muchos campos. Por ejemplo, en el tema del cambio climático, lo que sí que puede cada uno experimentar, abordar y encontrar es que existe la modificación del clima, que se viene haciendo desde hace muchas décadas atrás en todos los países, a través de la siembra de nubes, de la destrucción de nubes, está relacionado con la sequía. Entonces se dedican a modificar el clima y esto es algo muy evidente que está ahí, incluso en tratados que han prohibido desde la ONU las guerras climáticas, y si lo han prohibido es porque se hacía y obviamente se sigue haciendo, ya sea con fines bélicos o con otros fines, pero eso está allí. Entonces cuando se habla, por ejemplo, por decirte el ejemplo de Filomena que me has hecho recordar, cuando se habla de cambio climático, ojo, porque a lo mejor también podría ser otra cosa que quieren ocultar. No, claro, ahí no se decía que estaba nevando porque lo hubieran provocado, sino que directamente se decía que la nieve que caía no era nieve. No lo sé, no desconozco ese tema en concreto, yo no pude hacer las pruebas. Me llegó algo, obviamente, porque estamos informados también de muchas cosas que se hablan, pero en ese caso no te voy a defender una cosa que no te puedo demostrar. Es como cuando, por ejemplo, en la forma de la Tierra nos dicen ¿y qué hay debajo de la Tierra? Pues mira, no lo sé qué hay debajo de la Tierra. Obviamente, mira, la perforación, no sé si sabes tú cuánto se ha perforado de la supuesta esfera, que son 6.300 kilómetros de diámetro. ¿Sabes cuánto se ha perforado de máximo? Muy poco, ¿no? 12 kilómetros, que es el 0,001%. Fue el pozo Supercola de los rusos y perforaron solo 12 kilómetros. Se les rompieron todas las máquinas. En el 92 tuvieron que dejar de perforar. Y con eso ya inciden oficialmente que el radio de la Tierra hasta el centro son 6.300 kilómetros. 6.300 cuando solo han perforado 12. Bueno, pero se sabe el diámetro y el radio, o sea, se puede saber cuánto tiene de profundidad una esfera. Bueno, por saber se dicen que se sabe hasta cuánto pesa la Tierra. Así que lo que te quieras creer se puede saber, sí. Hasta donde estés dispuesto a creerte. Las medidas oficiales que nos dan son estas. Insisto, con las observaciones a larga distancia no cuadran, al menos para nosotros. Observaciones a larga distancia de elementos que están lejos, como el skyline. Montañas, ciudades, islas.
Exacto. Que se ven y no deberían verse por la curvatura, según. Exacto. Ellos oficialmente dicen, te lo había dicho al principio, lo repetimos, ellos oficialmente dicen que es por la refracción atmosférica, y nosotros no negamos que la refracción atmosférica... Ellos son la NASA. No, la ciencia oficial, la academia, el consenso científico. Hablan de la refracción atmosférica que hace elevar objetos y montañas y las deja alineadas a nuestros ojos. Y realmente la refracción atmosférica existe, pero solo existe con experimentación cuando son las observaciones sobre el mismo plano. No existe ningún experimento en laboratorio que haga que la refracción atmosférica haga elevar objetos que están ocultos por debajo de la línea del observador, y encima los deja rectos, alineados y perfectos a nuestra visual. Es una barbaridad. Igual que es una barbaridad hacernos creer, si te lo pones a pensar, que estamos viajando por un espacio infinito en expansión y que no hay confines y que todo se está expandiendo, contrayendo. No tenemos ningún sentido, ni orden, ni propósito. Precisamente eso es lo que buscan, la desvalorización del ser humano, y es lo que han conseguido. Claro, porque en esta teoría el ser humano sería el centro de todo, ¿no? El Sol giraría a nuestro alrededor. Edwin Hubble, en su libro Un enfoque observacional de la cosmología, de 1937, el de Edwin Hubble es el astrónomo al cual le han puesto el nombre al satélite este que hay ahora enfocando. No. Bueno, Edwin Hubble, un astrónomo muy conocido, en 1937 ya decía, respecto a lo que dices tú, que seríamos el centro, decía que tal condición implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análoga en cierto sentido a la antigua concepción de una Tierra central. Esta hipótesis no puede ser refutada, pero no es bienvenida y solo sería aceptada como último recurso para explicar los fenómenos. Por lo tanto, ignoramos esta posibilidad. Ellos le temen a que seamos el centro. Pero es que, claro, no sé, tú me estás leyendo esto y yo te puedo leer otra cita que diga lo contrario. Sí, está muy bien. Yo es que no te quiero convencer a ti de nada. No, ya, pero quiero decir, ¿por qué crees esto y lo otro? No, pero yo esto no lo creo. Yo te digo lo que decía este hombre, sí, que no podían demostrar si somos o no el centro, y que a toda costa tenían que sacarnos del centro. Es lo que te está diciendo este hombre en su libro de 1937, un famosísimo astrónomo. No pueden, es un sistema de coordenadas. Nosotros estamos en el centro y todo se mueve a nuestro alrededor, pues nosotros estamos viajando por el espacio infinito y no hay ningún centro. Pero es un sistema de coordenadas en todo caso. Para nosotros, obviamente, yo me levanto cada mañana y veo al sol salir por el este y se pone por el oeste. Para mí es obvio, y más hoy en día ya, que es el sol el que se mueve, igual que la luna y las estrellas. Pero bueno, esta condición de ser el centro es la que decía Edwin Hubble que tenía que ser a toda costa descartada. Vale, creo que voy a mirar a ver si me dejo algo. Sí, porque querías hablar un poquito del futuro, no sé. ¿No has visto la película del show de Truman? Sí. El show de Truman, la verdad del hombre. Hay un momento en que Truman, cuando es pequeñito, está en clase y dice, ¿qué queréis ser de mayores? Y una dice tal, la otra dice, no sé, otra profesión, ¿no? Y salta Truman de pequeñito, se levanta y le dice a la profesora, yo quiero ser explorador. Y automáticamente, al segundo, la profesora le baja el mapa y dice, ya está todo explorado, no hay nada más por conocer. Porque a Truman lo tienen encerrado en la isla, porque no quieren que salga del Gran Hermano. Entonces es un poquito, creo, la película de la alegoría a lo que le están haciendo a la humanidad. Le están diciendo que está todo ya explorado, que no hay más tierras por conocer y que sé otra cosa que no sea explorador. Sí, veníamos a hablar de esto porque estamos haciendo un programa especial sobre cómo seremos dentro de 100 años. Este es un programa sobre creencias. Y claro, entiendo que tú defiendes que la ciencia es una creencia más, como puede serlo la religión, por ejemplo. La ciencia que conocemos hoy. Actualmente, la ciencia, sobre todo la astronómica, se ha convertido en una auténtica religión. La ciencia es el academicismo, lo que llega al consenso, el academicismo.
y hoy en día sí se ha convertido en una religión para todos nosotros, muy evidente. Igualmente tampoco hace falta irse a la astronomía. Como te decía antes, en el caso de la medicina tienes la teoría oficial en la que se basa en la teoría del contagio, en la teoría de los virus patógenos de Virchow, en la teoría microbiana de Pasteur. Son teorías, no están demostradas. No están demostradas porque ni siquiera cumplen los postulados de Koch. Entonces eso es algo que todo el mundo puede buscar, encontrar, y además si profundiza un poquito más en el tema de la medicina, como ejemplo más cercano que tenemos todos, se va a encontrar con que están detrás en su día el informe Fleckner, con los amigos de Rockefeller, a través de todas las universidades. Tú me estás aquí nombrando cosas que yo no sé lo que son. Sí, por si tú o alguien que pueda escuchar en algún momento lo quiere buscar, evidentemente. El informe Fleckner, muy famoso, a través de las universidades, borraron todo lo que era otro paradigma de la medicina conocidos antes, los borraron y en las universidades solo se estudiaba la medicina alopática oficial. Eso empezaron por Canadá, después por Estados Unidos y acabó bajando línea a la UNESCO en todas las universidades del mundo. Entonces, mira, simplemente en cuanto a lo de la ciencia, quien te diga que en la ciencia hay verdades absolutas, búscale la sotana, porque vas a encontrar un religioso detrás. La ciencia no hay verdades absolutas, y menos en estos temas que estamos hablando. Pero esto que tú me contabas ahora de la Tierra plana sí es una verdad absoluta, ¿no? No lo sé. Yo, para mí, la Tierra, te he dicho antes que si algún día me demuestran que es esférica, pues volveré a creer en la esfera de la Tierra. Pero a mí, con todas las pruebas y evidencias que hemos podido constatar por nosotros mismos, para nosotros ahora mismo la Tierra es plana, por múltiples pruebas. ¿Cómo ningún defensor de esta teoría se ha hecho astronauta? Mira, no sé si sabes el número de astronautas que han salido al espacio. Porque una cosa es estar en los planes de agencias espaciales, otra cosa es ser astronauta y haber salido al espacio. No son tantos, ¿eh? Y la gran mayoría son militares y son masones. Yo no pertenezco ni a una cosa ni a la otra. Vale. ¿Y dónde crees que estaremos en 100 años? Pues dentro de 100 años... La verdad que la sociedad, como te decía, hacia donde la están redirigiendo, porque todos son ingenierías sociales, y hay un futuro muy claro hacia donde la están llevando a la humanidad, que es a todo lo digital, a esa cuarta revolución, en donde obviamente va a haber un control absoluto de todo. Un control de la información, un control del dinero con las CBDC, que están a punto de implantarse. Entonces, a un futuro donde va a ser todo mucho más artificial, donde va a haber una sumisión y una obediencia mucho más grande de la que hay ahora, y donde va a haber una deshumanización muy grande. Creo que en la actualidad, no en el futuro, en la actualidad, en el presente, en el día de hoy, nos estamos jugando el futuro de la humanidad tal y como lo conocemos a día de hoy. Es curioso esto que dices del control digital, porque tengo entendido que gran parte de la difusión de estas teorías de la Tierra plana viene precisamente a partir de Internet, ¿no? De hecho, tú mismo tienes un proyecto con tu hermano en el que te dedicas a divulgar sobre esta teoría. No lo veo nada malo usar las herramientas que a día de hoy todavía podemos utilizar. Dentro de muy poco, a través de la identidad digital y de todo, que nos van a hacer pasar a todos a través de la censura, va a ser imposible seguir difundiendo todo esto. Pero no solo nos limitamos al tema de Internet, hemos organizado 5 encuentros aquí en España, en Barcelona, en Madrid, en Chile, en Buenos Aires, en Perú. Entonces, la verdad, en lo que podemos, salimos de lo que es la virtualidad de las redes sociales para conocernos entre muchos seres humanos que estamos con estas mismas inquietudes y cuestionamientos, y también salimos a hacer experimentación por nosotros mismos. Pero que no lo veo nada de malo utilizar la herramienta de Internet a día de hoy, que está al alcance de todos nosotros, al menos mientras podamos seguir utilizándola. Y creo que una pregunta también que queréis hacer era el tema del movimiento, de este movimiento de la Tierra plana, cómo sería en el futuro. El movimiento no para de crecer, el cuestionamiento está llegando a muchísima gente, y piensa que además contra más apretan, es como que destilan, ¿no?, lo que hay dentro. Entonces, a través de todas estas planificaciones que vienen implementando, sobre todo la que hicieron a partir del 2020 con el tema sanitario médico, mucha gente se empezó a cuestionar otros tipos de aristas, de paradigmas, y llegó también al cosmológico. Y en buena medida que se siga sumando en masa mucha más gente a todos estos cuestionamientos,
dependerá de la censura que sigan aplicando, la cual es muchísima. Nos han cerrado muchos canales, a nosotros y a muchos compañeros, por hablar de temas sanitarios o de cambio climático, simplemente por opinar, informar a otra gente de otras opciones que pueden haber. Entonces, la censura que viene va a ser atroz y dependerá en buena medida de todo ello el que se siga ampliando este movimiento y otros. Muy bien, pues muchas gracias, David. A ti. Escucha, que a título personal, si quieres saber algo más, porque tampoco lo hemos hecho, el tema es enorme, pero... Ya, es que es tan amplio que... Claro, es enorme, claro. Ya, si luego sacarás un minuto o dos estaríamos... y por eso te digo que si a título personal quieres saber algo más... Normalmente, ya te digo, hacemos presentaciones con PowerPoint, con vídeos, con imágenes y vídeos reales, no otras cosas. Pero, no ves, todos los viajes que se hacen son circunnavegando la Tierra. No hay ninguno que pase por debajo de la esfera. Sí, claro, pero yo tenía entendido que era por eso, por el tema de... Sí, puede ser, pero... Ya está la de Colonia. Tú que eres de Uruguay, sí, ¿verdad? Sí. Pues ahí la tienes, desde Puerto Madero. Sí, conozco ese... Este es el Canigó, en Francia. Claro, esto es lo que te dicen. La montaña del Canigó se levanta por refracción y se queda recta y perfecta, porque está oculta. Ya. Y te dicen que se levanta por refracción y se queda perfecta, alineada. Que la refracción existe y hace elevar objetos, pero no cuando están por debajo de la curvatura. Esto es un manual de pilotos. Ellos asumen en sus manuales que la Tierra es plana, que no rota, que tiene una masa constante. Sí, el tema de la rotación sí que lo... No, pero para que lo veas sí que de un manual. Quiero decir, en la rotación sí que suele ser más cortos los viajes de un lado a otro que... No tiene que ver. No tiene que ver. Entonces, si fuera así, agarrarías tú un helicóptero, te levantarías y esperarías que rotara la Tierra y bajaría. No, hombre. Claro, pues si en una dirección fuera más corta que en la otra, significaría que la Tierra, como se está moviendo, tú vas a favor de la Tierra. Uh-huh. Entonces, eso ellos te dicen que no es así porque dicen que la atmósfera es solidaria. Y la Tierra rota y toda la atmósfera rota con ella. Así lo salvan. Y porque, bueno, es como la teoría esta de que tú vas en un tren, tiras una pelota y la puedes volver a coger. La pelota no se va para atrás. Es lo mismo, ¿no? Claro, pero eso es por la inercia. Claro, pero cuando tú sales es lo mismo. Cuando te levantas en un lugar en el que la Tierra está girando, tú... Ya, pero tú estás seguro que si tiras la pelota 1 kilómetro arriba, la pelota no la coges. Ya. Claro, Bueno. que no te engañen. Bueno, no sé. El ejemplo es, si tiras la pelota, es la inercia, que al tirarla para arriba, la pelota sale con esa inercia y la vuelves a coger. Pero si tú tiras una pelota muy alta no la vas a volver a coger. Pero oficialmente te dicen que el helicóptero, que no pasa eso, de que se levanta y la Tierra va rotando, te levantas en España y la Tierra ha rotado y está en Argentina y te vuelves a caer. Eso no ocurre oficialmente porque te dicen que toda la atmósfera gira solidariamente con la Tierra. Entonces no sirve eso de levantarte. Así te lo salvan, claro. Te lo tienes que creer. Bueno, si necesitaras algo más, me lo pides y te lo puedo llevar sin problema.